Santo, Santo, Dios Todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación lo canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Y a la ocasión no solo cantar, sino que darle al Señor el tiempo y lo que a Él le corresponde. Van a pasar los hermanos diáconos. Así que un fuerte aplauso para todos los que son maestros en la iglesia y los que son profesores también. Este mes ha sido de muchas celebraciones. Hemos estado celebrando el Día del Padre y gracias a Dios salió muy bien y muchos regalos. La mayoría de padres se fueron con regalos y muy alegres, y ahora también el Día del Maestro. Qué bendición por eso. Y en base a eso yo quiero realmente, amados hermanos, seguir con lo que es la línea de predicaciones de este mes, en la cual se titula Hombres de Valor. Pero yo quiero enfocarme también a toda la iglesia en general en cuanto a los valores que ustedes y yo tenemos delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Y antes de comenzar a leer su palabra, como estamos celebrando, yo traje ahora también, yo quiero ver si se bendice a alguien con un billete de $20. Yo le quiero pedirle a usted que si usted lo quiere me levante la mano. ¿A quién le gustaría recibir este billete de $20? A ver, levánteme la mano. ¿A quién le gustaría que yo se lo regalara en esta mañana? A ver, ¿quiénes lo quieren? Nadie. Es un billete de $20. ¿Quién lo quiere irse a almorzar hoy en la mediodía? Por pena muchos no la levantan, pero pregunto, si yo lo quisiese regalar, creo que todos lo querríamos, ¿verdad que sí? Ok. ¿Qué sucede si yo este billete, que está muy bien, que tiene un valor, yo vengo y lo hago puño? ¿Quién lo quiere todavía? ¿Seguros? Va, ok, va, chivo. ¿Y qué pasa si este billete de $20 vengo y le pongo el pie y lo zapateo bastante y lo ensucio? A ver, pregunto, ¿quién lo quiere todavía? Ok. Aprendamos la lección del billete. Esta es manera de introducción, hermanos. El billete yo lo arrojé, lo estrujé todo, lo pisoteé y yo pregunto, ¿dejó de valer el valor que tiene de $20? Es más, yo inclusive lo puedo medio romper y aún así, ¿verdad?, que seguiría teniendo el valor de $20. Ok, aprendamos entonces la lección. Sea en la condición que usted se encuentre en este día, sea las circunstancias que usted está atravesando en este momento, usted delante de los ojos de Dios sigue manteniendo el mismo valor como un hijo de Dios. Porque nosotros no dependemos de las circunstancias, tenemos un valor en el valor de Cristo, en el sacrificio de Cristo. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchos de ustedes, al igual que yo, hoy venimos creyendo y sintiéndonos pecadores. Y muchos de nosotros hoy venimos quizás con tristeza y sintiendo que hemos perdido el valor de lo que Dios dice que soy. La Biblia dice que yo soy un hijo de Dios. La Biblia dice que nosotros somos un real sacerdocio al servicio de Dios. Por lo tanto, no importa la condición, no importa la circunstancia, usted no ha perdido el valor que tiene por la sangre de Cristo. Porque usted y yo valemos la sangre de Cristo. Y en base a eso aprendo la lección del billete, que no se lo voy a regalar, por cierto. Ahora sí le voy a invitar que por favor se ponga en pie y abra su Biblia. No era engaño, le dije que quien lo quisiera, no dije que lo iba a regalar. Amén. Abra su Biblia y vaya conmigo a la carta de los Hechos, al libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 8 al versículo 10, por favor. Si el que está a la par no lo encuentra, ayúdele si es tan amable para que todos podamos leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 6, versículo 8 al versículo 10. ¿Lo tiene? Me dice un fuerte amén.
Dice la palabra de Dios, léala conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Hemos titulado este mensaje, amados hermanos, los valores perdidos de los cristianos, los valores perdidos de los hijos de Dios, los valores perdidos por la iglesia de Cristo, los valores perdidos por los cristianos. Así hemos titulado y le invitaré a que ore conmigo, por favor, en esta mañana. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te honramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre en esta mañana con nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos tu santa dirección, rogando que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana, hable a nuestros amigos para que puedan entender el mensaje del Evangelio y puedan venir, Señor, al arrepentimiento. Oro por toda la iglesia cristiana en todo este país y en todo el mundo que en este momento está congregada honrando y dando gloria a tu nombre, pero también pido que bendigas a cada pastor, a cada predicador que está exponiendo tu mensaje. Dale la autoridad, Señor, dale el valor y el ánimo de predicar tu palabra como debe de ser. Y rogamos que todos los cristianos que estamos en este momento esperando recibir tu mensaje, lo podamos hacer con la actitud de respeto, de amor, de gratitud y poderla, Señor, poner en práctica en nuestra vida. Ruego, Dios, que abras los oídos de todos los que estamos en este lugar, para no ser, Señor, indiferentes a tu palabra, a lo que realmente tú quieres que nosotros cambiemos de nuestra vida, de nuestros corazones y de nuestra mente. En el nombre sagrado de Cristo Jesús, pido que quites todo estorbo, todo pensamiento que pueda, Señor, quitar esa paz de poder ser, Señor, bendecidos con tu palabra. En el nombre de Jesús, danos la humildad para recibirla y el corazón y la disposición para cambiar conforme ella nos lo demande. En Cristo Jesús te lo pedimos todo, oh Padre Jehová. Amén y amén. Tome por favor asiento si es tan amable. Los valores perdidos de los cristianos. Tenemos a un joven llamado Esteban en Hechos capítulo 6. Usted ha leído el libro de los Hechos y usted ha entendido que este hombre era un hombre diácono, según lo que narra lo que es el capítulo de Hechos. Y se dice que Esteban era un hombre lleno de fe, de poder y de la sabiduría de Dios, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y en base a eso la Biblia nos va a enseñar que él dice que hacía grandes milagros, grandes prodigios entre todo el pueblo, y la gente le tenía un gran estima. Y tanto así que la fama de Esteban estaba en todo el pueblo que algunos dice que se levantaron contra él para hacerle mala publicidad, mala propaganda, según lo que narra Hechos capítulo 6. Dice la palabra de Dios que a tal punto que lo lograron inclusive apresar y lo llevaron lo que es delante de las autoridades para ser juzgado por predicar con autoridad la palabra de Dios, por esparcir lo que es el mensaje del Evangelio. Y dice la palabra de Dios que él no abría su boca, y cuando le dieron la oportunidad de hablar, dice Hechos capítulo 6 y capítulo 7, que Esteban empezó a predicarles un mensaje teológico, bíblico y cronológico, desde Adán, desde Abraham hasta Jesucristo. Y todos los que estaban ahí se quedaron tan impactados que dice que les dio hasta enojo, les dio cólera de saber que un hombre lleno de Dios estuviera hablando mejor de la palabra que ellos mismos. Y tanto fue el caso que Esteban, solo por tener la llenura del Espíritu Santo, por ser un hombre de Dios, dice la palabra que fue llevado a una plaza pública donde fue apedreado. Y todos los que le condenaron agarraron piedras y lo apedrearon en un lugar público delante de los ojos de la multitud. Y inclusive en ese momento también estaba un joven llamado Saulo de Tarso, y le pusieron las vestiduras del cuerpo de Esteban a los pies de él después de que lo habían matado. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque esa es la vida de un hombre de la palabra de Dios llamado Esteban. Y en base a Esteban yo quiero que en este momento reflexionemos como hijos de Dios y valoremos quiénes somos, lo que valemos, y en cuanto a lo que valemos, actuemos en lo que Dios demanda en su palabra.
Y porque la palabra de Dios nos va a enseñar principios que son valores que usted y yo tenemos, que hemos perdido, o no perdido, sino que hemos olvidado en nuestra vida, que tendría que ser parte de lo que es un hijo de Dios. Y basado en esto, en este contexto de Esteban, yo quiero ahora animarlo a usted y animarme yo a poder ser un imitador de Cristo con el modelo de Esteban. Un hombre lleno de Dios, un hombre lleno de amor, un hombre lleno de la autoridad de Dios para hacer y cumplir la voluntad de Cristo. Y en base a eso yo quiero que aprendamos 3 principios, porque tenemos que recuperar los valores perdidos como cristianos, como hijos de Dios. Y el primer principio que yo quiero que usted y yo aprendamos es que para nosotros recuperar los valores perdidos de Cristo, tenemos que comenzar a vivir en santidad. Esta palabra es tan sencilla, pero tan difícil de cumplir y tan difícil de vivir. Y esta palabra de vivir en santidad no es solamente para jóvenes, sino que es para toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. No hay edad para ser santo. Y la Biblia misma me enseña, porque Jesucristo lo dijo: sed santos porque yo soy santo. Y usted y yo hoy en día, no mañana, hoy necesitamos decidir comenzar a vivir en santidad. Pero eso es lo que el cristiano de hoy en día no quiere hacer, porque es difícil, porque implica compromiso con nuestro Dios. Y amados hermanos, acompáñenme con la palabra, por favor. Viviendo en santidad, el primer principio. Lea conmigo el versículo 8. Veamos la imagen de lo que es un hombre que vive en la santidad de Dios. Lea conmigo el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre Esteban? Un hombre lleno de gracia y un hombre lleno de poder. ¿Dónde se obtiene eso? Viviendo en santidad. Le pregunto, ¿cuánta es la gracia que usted y yo tenemos? ¿Cuánto es el poder que usted y yo tenemos al servicio de los demás? La Biblia dice que usted tiene poder de Dios. La pregunta entonces tendría que ser: ¿cuánto poder ocupamos al servicio de Dios? O pregúntese cuánto poder estamos desperdiciando de lo que Dios nos ha dado. Pero ¿por qué no ocupamos el poder? ¿Por qué no vivimos en santidad? Porque sencillamente hemos olvidado lo que Dios hizo en nuestra vida. Sencillamente hemos olvidado de poner la mirada en Cristo Jesús, que fue crucificado. Y solamente quiero hacerle memoria en algo a usted en este momento. Recuérdese el día que usted se entregó a Cristo, por favor. Vaya a su tiempo pasado, a su tiempo atrás, y por favor, por un instante, recuerde el día que usted se entregó a Cristo. El día que usted dijo: acepto el mensaje y me arrepiento en este día y confieso a Cristo como mi Señor y Salvador. Recuérdelo por favor en este momento. Si usted ya se recordó ese momento, yo le pregunto, ¿se acuerda cómo lloró? ¿Se acuerda la paz que sintió? ¿Se acuerda lo vil que se sentía por lo mal que había sido su vida? ¿Se acuerda usted en ese momento en el cual sintió la paz de Dios sobre usted diciéndole: hijo, te perdono, hija, te santifico en este momento? ¿Se acuerda? ¿Por qué no vivir otra vez ese mismo día en el cual vivíamos, caminando con Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, obedeciendo su palabra? Sencillamente porque nos hemos acostumbrado a un cristianismo en el cual todo se puede, todo se vale y todo se puede tolerar. Pero la iglesia no está en estos momentos para eso. Porque la iglesia se están muriendo hoy mismo y los cristianos mismos hoy están apagando la llama de la luz de Cristo. Porque en nosotros no ven reflejado que somos cristianos. No hay diferencia. La iglesia, escúcheme bien, la iglesia se está perdiendo en el mundo porque ya no hay diferencia entre un cristiano y un mundano. Somos parecidos ahora. Y hoy es tiempo, en base a lo que dice que hombres de valor, mujeres de valor, iglesia con valor, tenemos que recuperar los valores perdidos. Y lo primero es vivir en santidad. Y escúcheme, esto no es negociable, tenemos que hacerlo. Porque no podemos ser cristianos sin santidad. No podemos hacer nada espiritual si no somos espirituales. Amén. Amados hermanos, ¿por qué estoy hablando todo esto?
Porque sabe una cosa, el vivir en santidad no es garantía de bendiciones. El vivir en santidad nada más es una muestra de gratitud por lo que Dios ha hecho. Y nosotros demostramos que le amamos haciendo todo lo que Él nos dice en su palabra. Y estos 2 meses que he estado en cierta manera mal de salud, he tratado de buscar de Dios y he entendido muchas cosas de parte de Dios. Y pude verme que lo que aún yo estoy pasando no es nada, es tan insignificante para lo que otros realmente sí viven y atraviesan y aún así deciden seguir a Cristo. Y brevemente les comparto un testimonio. Algunos vieron mi Facebook y vieron que subí lo que es una foto de una mujer con un hijo en la cual pedí oración por ellos. Es una gran amiga, se graduó conmigo, estudiamos capellanía juntos y se graduó conmigo. Una mujer que ha decidido prepararse para Dios, una mujer que ha decidido servir a Dios en todo lo que se puede. Y hace años, cuando comenzó a estudiar en el colegio, ella tenía 2 hijos y le mataron a una hija de 2 años en un accidente, en un tiroteo en la calle. Se quedó nada más con uno, que es el que yo puse en la foto para que ustedes y yo pudiésemos orar. Y hace poco a él lo balearon, le dieron 6 impactos de bala y en lugares bien críticos de su cuerpo. Eso fue un día jueves, pasó viernes, sábado, el domingo en la noche el joven estaba muriendo. Yo les voy a preguntar, ¿qué palabras tenemos para consolar a una madre que queda ahora sin hijos? ¿Qué palabras usted y yo podíamos darle a una mujer que ahora queda desolada, sin esposo, su mamá en Estados Unidos y ahora aquí ella sin tener por quién luchar o por quién vivir? Y una mujer que me consta, cada fin de semana se iba hasta La Libertad, transporte colectivo para ir a servir a Dios en una iglesia en la cual ella estaba por muchos años. La santidad, amados hermanos, no es objeto para decir que vamos a ser bendecidos, pero allí donde se muestra realmente quienes realmente sí caminan y han decidido vivir en la santidad con Dios, que no importa las circunstancias, siguen caminando, no importa los que estén atravesando momentos difíciles, sigue caminando. Esa mujer está devastada ahorita, pero si algo me consta que no ha dejado de hacer es buscar a Dios y tratar de confiar en Dios en estos momentos difíciles. Le pregunto, ¿se parece lo que usted está pasando a comparación de esa mujer? No es nada lo que usted y yo pasamos. Y aún así nos quejamos y no queremos ni orar ni buscar de Dios a pesar de cómo estamos atravesando y viviendo nuestra vida. La iglesia tiene que cambiar. Yo les animo en el nombre de Jesús a no ser la iglesia cualquiera, ser una iglesia que se identifica por mantener la llama de Dios viva en este lugar. Que cuando la gente entre por esas puertas pueda sentir que Dios vive en este lugar, habita en este lugar. Porque usted es portador de la presencia de Dios. Pero escúcheme, y hay que ser realista, no se nos nota, hermanos, que Dios habita en nosotros. No se nota con nuestras actitudes que Dios habita, porque el primer principio para recuperar los valores perdidos es viviendo en santidad. Y todos necesitamos eso. Necesitamos vivir en santidad. ¿Y cómo lo logramos? Sencillamente se nos ha enseñado por años aquí. ¿Cómo yo sé que voy a vivir en santidad? Bueno, primeramente tenemos que empezar a orar, que es una comunicación con Dios. Segundo, escúchame bien, y orar no es ir a pedirle a Dios, es ir a comunicarme con Él y que Él me diga lo que yo debo de comenzar a cambiar. ¿Qué más tengo que hacer yo aparte de orar? Se nos ha enseñado aquí por años, leer la Biblia. Y la juventud de hoy no se puede la Biblia, y lamentable, porque eso es parecido a lo que el mundo es. El mundo no conoce la Biblia, al igual que muchos cristianos hoy día. ¿Qué más aparte de leer y leer la Biblia, orar y leer la Biblia? Amados hermanos, hay que ayunar. Y mire que falta nos hace a todos. Estaríamos mejor de salud quizás si ayunáramos. Pero ¿cuántos ayunan? ¿Cuántos oramos? ¿Cuánto leemos la Biblia como deberíamos de leerla? Amados hermanos, perdónenme, pero este mensaje es tan básico, tan sencillo, pero es necesario recordarlo, porque usted y yo estamos viviendo cristianismos cómodos. Cristianismos que venimos a la iglesia por necesidad de que nos resuelva un problema, pero no venimos con aquello de buscar a Dios porque le amamos. ¿Cuántos de nosotros venimos
y entramos ahí con la gratitud a nuestro Dios por lo que Él ha hecho. Muchas veces venimos a pelear, venimos a cuestionar, a criticar. ¿Será eso vivir en santidad? Dice la palabra que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder, y hacía grandes milagros y prodigios, un hombre de Dios. Eso es vivir en santidad. Versículo 10, ¿qué dice que hacía? Pero no podían resistir ¿a qué? A la sabiduría con la cual él predicaba. Eso es vivir en santidad. Que nadie escuche bien. Por más que quiera contender con usted, puede. Porque usted tiene la autoridad. Usted refleja a Cristo en su vida. Y es tiempo de que la iglesia comience a vivir eso. Es tiempo que comencemos a vivirlo. Yo no soy el mejor modelo, yo lo sé. Pero créanme que lo he entendido y quiero hacerlo. Y yo le motivo a usted a que realmente lo hagamos como iglesia. El día que vivamos en espíritu y en verdad y vivamos en la santidad, le aseguro, los problemas se van a ir de nuestra iglesia. Pero cada día en vez de más santidad hay más problemas, más pleitos, más divisiones. Eso es síntomas de una falta de vivencia en santidad a nuestro Dios. ¿Cómo nos volvemos santos? Orando, leyendo la Biblia, ayunando y sobre todo adorando a Dios con todo lo que tenemos. ¿Será que podemos hacer eso, iglesia? Los maestros necesitan esto para poder enseñar a los alumnos que Dios les ha prestado para que ustedes le escuchen lo que ustedes llevan. Los padres necesitan la santidad para guiar y conducir a sus hijos adecuadamente. Y las madres necesitan la santidad para hacer la ayuda idónea a sus esposos y las madres correctas para con sus hijos. Todos necesitamos ser santos. ¿Por qué no hacerlo? No digo que no todos busquen la santidad, pero sacando un parámetro, la gran mayoría no lo hacemos. Y la iglesia necesita. ¿Y cómo sé lo que estoy diciendo? Que es cierto que la iglesia no busque la santidad. Porque en Gálatas capítulo 5, versículo 22, usted ya se lo puede de memoria. Porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Le pregunto, ¿a cuántos de nosotros se nos notan esas cosas en nuestro diario vivir? El amor, comencemos con lo primero. Amor y gozo. ¿Cuántos vienen felices a la casa de Dios? Váyale la cara del que tiene a la par. No se le nota que vino gozoso a la casa de Dios. Amor, nos cuesta perdonar y pedir perdón. Principios básicos de falta de vivencia en santidad. Y Cristo dijo, sed santos porque yo soy santo. Algo que tomó Esteban muy claro, porque Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y nadie le podía resistir con la sabiduría y con el espíritu que hablaba. Usted y yo necesitamos la autoridad que Esteban tenía. Y la Biblia enseña que este hombre de Dios lo hacía porque amaba a Cristo. Ahora, ¿qué más necesito para vivir y para recuperar los valores perdidos? Segundo principio, necesito vivir en obediencia. Y allí todos fallamos. ¿Cuántos son obedientes? Levanten la mano. ¿Se da cuenta? Todos. Levanten la mano. ¿A cuánto les gustaría vivir en obediencia? Ok. En obediencia. Vaya conmigo siempre a Hechos capítulo 7, versículo 55 al versículo 56. Y léalo por favor conmigo. Versículo 55 al versículo 60 vamos a leer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero Esteban, léalo fuerte hermano, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué dice? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía,
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Una obediencia de Esteban que le propició ir hasta la muerte. Una obediencia que él imitó de nuestro Señor Jesucristo. Un valor que usted y yo no vivimos ni manifestamos como cristianos que somos. Obedientes. Obedientes primeramente a la palabra de Dios. Esteban no le importó que lo matasen en un lugar público. Decidió la muerte antes que desobedecer a Cristo, antes que negar a Cristo. ¿Y usted y yo qué hacemos ahora? No nos sometemos a las autoridades que Dios nos ha puesto. Y es un principio, es un valor que en las escuelas ya no se enseña como antes. Y que la iglesia tampoco quiere obedecer a Dios a través de cumplir eso. Y vea lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 13, dice la palabra de Dios. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y escucha el 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué dice? A lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean para sí mismo. Obedecer implica bendición. Desobediencia implica castigo. Y Esteban, un hombre lleno de Dios, ¿qué hizo? Obedecer en una obediencia sacrificial hasta la muerte. Es algo que nos falta a los hombres de hoy en día para ser hombres de valor, hombres obedientes a la palabra de Dios, mujeres obedientes a la palabra de Dios, jóvenes obedientes a sus padres conforme la palabra de Dios. Lo dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Y cuántos obedecemos? Se lo voy a poner bien fácil para que nos dé risa. El culto comienza por lo general a las 10. ¿Quiénes venimos puntuales? Las clases comienzan a las 9. ¿Cuántos venimos puntuales? ¿Qué dice la palabra en Romanos? Sométase todo a las autoridades, porque por Dios han sido puestas. ¿Y usted y yo qué hacemos? Ay, voy a llegar más tarde. Desobediencia. Y el que se desobedece, dice Romanos, condenación acarrea para sí mismo. Interesante. La misma palabra nos enseña, porque usted y yo tenemos que aprender a vivir en santidad y tenemos que aprender a vivir en obediencia. Una obediencia a Dios como la de Esteban, que es hasta la muerte. Una obediencia sin temores a lo que los demás digan. Una obediencia sin murmuraciones. Y una obediencia por gratitud, porque amo a Dios. Digan amén, hermanos. Tenemos que aprender a obedecer en el nombre de Cristo. Amados hermanos, recuperemos los valores que la iglesia ha perdido. Vivir en santidad, vivir en obediencia. Es tiempo de realmente, como buenos maestros, como buenos padres, buenas madres y como buenos hijos que tenemos que ser, es tiempo de vivir en santidad, reflejar a Cristo en nuestra vida con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que vemos, con lo que hablamos. Ser obediente primeramente a la palabra de Dios, que es nuestro manual, pero hay que leerla primeramente, hay que entenderla. No solamente el domingo, el día jueves o el martes. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Por favor, ya no seamos haraganes espirituales. Vivamos en santidad. Seamos obedientes. ¿Acaso cree usted que eso no va a traer bendición a nuestra vida? ¿Acaso cree que Dios no se va a sentir agradado que usted y yo lo hagamos? No lo haga porque yo lo estoy hablando. Hágalo porque usted lo necesita al igual que yo. Amén. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Otro principio que usted y yo necesitamos aprender es que usted y yo tenemos que vivir al servicio
de Dios. Vivir al servicio de Dios. Vivir en santidad, vivir en obediencia y vivir al servicio de Dios. No me levante la mano, pero yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros servimos a Dios con lo que somos? No solamente en la iglesia, afuera, en nuestros lugares donde vivimos. ¿Cuántos servimos a Dios con lo que tenemos? ¿Cuántos servimos a Dios con lo que Dios mismo nos ha regalado? ¿Cuántos servimos a Dios, escúcheme bien, con los dones que Dios mismo puso en usted? Dice la palabra de Dios, vuelva conmigo a capítulo 6 de Hechos. Y lea conmigo capítulo 6, versículo 3 al versículo 5. Dice la palabra de Dios, léalo por favor, hermano. Quiero que lea usted la palabra de Dios conmigo. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se carguemos de ¿qué? Trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Versículo 5. Y agradó la propuesta y a toda la multitud, eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócono, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás el prosélito de Alejandría. A 7 varones, ¿qué dicen los requisitos? Llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Escúchame bien, requisitos para ejercer un diaconado, según la Biblia en Hechos capítulo 6. ¿Y qué es la palabra diáconos? El que sirve las mesas, el que es sirviente a otros. ¿Cuáles son los requisitos para ser diácono? Hombres y mujeres llenos de fe y llenos del Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¿Qué requisitos, qué currículum pide Dios para el servicio? Yo le pregunto, quitemos el título diáconos y pongámonos nosotros en cualquier ministerio. ¿Cumplimos esas 2 características o esas 2 exigencias? Llenos de fe y llenos del Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! ¿Y la iglesia cómo está hoy? Dice la palabra de Dios que este hombre fue escogido, llamado Esteban, para servir a Dios. Este hombre, escuche bien, lleno de fe, lleno de el poder de Dios. ¿Para qué lo llamaron al servicio? Para servirle a los huérfanos y a las ancianas. Para llevarle el plato de comida a las ancianas y a los huérfanos. Para eso lo escogieron, al servicio de la mesa de otros. Y aún así se necesitaba ser lleno de fe y del poder de Dios. Para servir mesas, para ser sirvientes, para barrer el lugar, para arreglar la iglesia. Llenos de fe y del poder de Dios. Dice la palabra de Dios. Este Esteban no solamente era un hombre lleno, que vivía en la santidad de Dios. Esteban no era solamente un hombre que obedecía a Dios, sino que también era un hombre que servía a Dios con los demás. Y dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Ahí habla nuestro Señor Jesucristo y dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dígalo conmigo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A eso vino Cristo. Y usted y yo, ¿qué estamos esperando? Que nos sirvan, que nos traten bien, que nos den pleitesía, que nos digan el líder tal. Eso esperamos muchos de nosotros, cuando la Biblia me enseña que el Hijo del Hombre no vino por un título, no vino por una corona, vino a dar su vida al servicio suyo y mío. Y si Él lo hizo, usted y yo tenemos que comenzar a servir en algo. Ya deje de estar calentando bancas, haga algo por el amor a Cristo que usted tiene. Haga algo en el poder que Dios le ha dado, iglesia. Hagamos algo para hacer más para el reino de Dios. Jóvenes, hagamos algo para el Rey de Reyes. ¿Acaso no estamos agradecidos, iglesia?
Es tiempo de comenzar a hacer algo más para Dios. Es tiempo de comenzar a vivir en santidad, vivir en obediencia y vivir al servicio de los demás. Esteban, un hombre de Dios, fue el primer mártir de la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Que Esteban fue el primero en morir después de Cristo, por amor al nombre de Cristo. ¿Y sabe qué significa eso? En ese momento la sangre derramada de Esteban confirma que la iglesia, la novia de Cristo, iba a atravesar momentos difíciles, porque usted y yo hemos sido llamados para con Dios para ser los representantes del reino aquí en la tierra. Y eso implica muchas veces momentos difíciles, momentos de tribulación, pero también tenemos una garantía que la Biblia dice que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Por lo tanto, es tiempo de vivir en santidad. Es tiempo de vivir en obediencia y es tiempo, hermanos, de comenzar a servir. Y no me diga que no puede. No me diga que no tiene tiempo. Porque el mismo tiempo que tienen otros para servir, lo puede también usted hacer para servir al Señor. Y si no lo puede hacer en la iglesia, hágalo en su trabajo, hágalo en el lugar donde usted estudia, hágalo. Pero no deje de ser nada más alguien que solamente anda buscando las bendiciones de Cristo, pero no anda buscando el ser servidor de Cristo. ¿Queremos ser hombres de valor? Primeramente, se los digo a ustedes, hombres, representantes de hogares, tienen que vivir en santidad. Ustedes quieren que sus hijos aprendan de Cristo, ustedes son el modelo de sus hijos. No le pidan a sus hijos que se muestren ellos a Cristo cuando ustedes no lo representan. Le digo a los hombres que están encargados de familias. Y mujeres, no le pidan a sus hijos tampoco ser santos si usted tampoco no es santa y no representa a Cristo en su vida con sus actitudes. E hijos, no busquemos excusa para no vivir en santidad, porque la Biblia es para con todos y nuestro deber es ser santo porque Dios es santo. Nuestro deber es ser obediente porque Dios fue obediente hasta la cruz. Nuestro deber es servir porque Cristo sirvió y se entregó por la iglesia que somos usted y yo. Hoy es tiempo de cambiar, es tiempo de recuperar estos valores perdidos. La iglesia no ha sido llamada para estar viniendo cada domingo solamente a tratar de comerse un pedacito de la palabra de Dios. Ha sido llamada para reflejar a Cristo viviendo su palabra día a día. Y en el nombre de Jesús yo los animo, les invito, porque yo me uno a ustedes a buscar vivir en santidad, a buscar vivir en obediencia y a buscar vivir en servicio. Si por algo nosotros podemos identificarnos como iglesia, que sea por esto. No por las actividades que hacemos, no por lo que físicamente podemos transmitir, sino por lo que nosotros podemos hacer ver de Cristo en nuestra vida como iglesia. Le voy a invitar a que cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente, Dios, yo quiero pedir perdón, Señor, si lo que he dicho ha ofendido a alguien o lo ha hecho sentir mal. Perdóname, Señor, si algo que dije hirió el corazón de alguno de mis hermanos, pero te ruego que sea tu Espíritu Santo, Dios, haciendo la obra que ha de hacer en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. Esto no se trata de nosotros, Señor, se trata de ti. Y en el nombre de Jesús te ruego que la iglesia, la que estamos ahora y los hermanos que no pudieron venir, todos podamos tener un mismo sentir, que es el vivir para Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si algo, Dios, podemos nosotros hacer hoy día es volvernos a ti, es acercarnos a ti, olvidarnos de nuestras necesidades y entender que nuestro propósito ha sido honrarte, glorificarte, vivir cada día con el fin de honrar y exaltar tu nombre. Señor, en Cristo Jesús, en este momento yo te lo pido, transfórmanos, haz que nuestra iglesia cada día se renueve en fuerzas y en fe para contigo.